Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, en esta video clase vamos a estar explicando cómo se hace el cálculo para el caso de un despido sin justa causa, ¿sí? En general este es un caso grave porque se lo echa al empleado o a la empleada, no tiene el empleador o la empleadora no tienen ¿cómo es? Una causa para imputarle de alguna manera y que por ende no tenga que pagarle una indemnización grande, ¿sí? Y entonces básicamente hay que pagarle y hay que pagarle mucho, ¿no? Y el cálculo tiene cierta complicación, ¿sí? Tiene cosas que hay que aprenderlas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos directamente a ello. Lo primero que les quiero comentar es que todo lo que hemos visto en el video anterior, ¿sí? Cuando hablábamos de la renuncia, del despido con justa causa, con la jubilación voluntaria y la jubilación intimada, todos esos conceptos que ya los vimos no los vamos a repetir, ¿sí? No los vamos a repetir para no aburrir, básicamente, ¿sí? Vamos a ver toda la parte nueva, ¿sí? La parte que no expliqué en videos anteriores. Bien, en el despido sin justa causa vamos a leer primero el ejemplo, ¿sí? Un señor Armando que cobra 50.000 pesos de básico, 1.000 de antigüedad, 3.000 de título, lo mismo que antes, ¿sí? Este mes de septiembre de 2020, como es, trabajó 20 días nada más, hasta el 20 de septiembre, y lo echaron, ¿sí? Y no solamente lo echaron, sino que además no le hicieron el preaviso, o sea, quieren que se vaya ya. Entonces al día siguiente, el día 21 de septiembre, ya no va a ir a trabajar, ¿sí? Como es, quiere decir que no tiene el preaviso, ¿sí? Por otro lado, había ingresado el 1 del 1 del 7, del 2007, como en los ejemplos anteriores, ¿sí? Dice que la mayor remuneración del semestre fue de 54.000 pesos, ¿sí? De remuneraciones totales. Y como es, también esa misma fue la mayor remuneración en todos sus años de la empresa, ¿sí? Para no complicarla. El, el promedio de las remuneraciones previstas por el convenio colectivo de trabajo son 20.000 pesos. Ahora vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Y hay que hacer la liquidación final. Bueno, estos números yo ya los expliqué en, ¿cómo es? En el video anterior, ¿sí? Así que no la voy a complicar. La ausencia por despido es igual, ¿sí? Es igual que tal como la explicamos antes, con el valor que se divide por 30 y demás, ¿sí? Eh, el sueldo anual complementario es exactamente el mismo, ¿sí? Porque le estamos pagando una parte proporcional del medio aguinaldo que le corresponde a ese semestre y el cálculo es igual que en el de una renuncia, ¿sí? Así que no lo vamos a andar profundizando mucho. Luego a eso se le restan los aportes del empleador, ¿sí? Perdón, de la trabajadora o el trabajador, ¿sí? Y hasta ahí veníamos más o menos igual, ¿sí? Después vienen las vacaciones no gozadas, que eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo que respecto de la renuncia. Así que recomiendo que hasta ahí miren el video anterior. Pero a partir de acá empiezan a aparecer una serie de cosas que son nuevas, ¿sí? Entonces las tengo que explicar una por una. Bien, lo primero que se le paga es una indemnización por integración del mes de despido. ¿Qué significa esto? Bueno, el trabajador o la trabajadora, como no han tenido el preaviso que corresponde, ¿sí? Que dice la ley, ¿sí? Se le va a tener que pagar los meses de preaviso que le corresponden. Pero a su vez, aunque el trabajador no trabajó, ¿sí? Los últimos 10 días del mes, se le pagan igual, ¿sí? Se le pagan igual. La ley dice que el preaviso arranca el primer día del mes siguiente y que estos días que faltan hasta completar el mes se le tienen que pagar como si fueran sustitutivos de ese preaviso que no se le está pagando, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan con detenimiento, nosotros por un lado, acá en la parte del sueldo básico de las remuneraciones fijas, le pusimos el mes entero. Más tarde le restamos, ¿sí? Le hemos restado las ausencias por despido, ¿sí? O sea, esos 10 días que no vino a trabajar. Pero después nuevamente lo volvemos a colocar, ¿sí? Le volvemos a colocar estos 18.000 pesos que no trabajó, ¿sí? Pero la ley dice que se le pagan igual.
¿Por qué este mecanismo de lo pongo, lo saco y después lo pongo de nuevo? Bueno, porque así dice la ley, ¿sí? En un recibo de sueldo, en un recibo en este caso de una liquidación final, ¿sí? Hace falta detallar bien todo. ¿M? Bien, ¿cómo fue este cálculo? No tiene mucha historia, ¿sí? Lo vamos a ver aquí. Dice que básicamente, bueno, lo que les expliqué, ¿sí? Que se le tiene que pagar esos días que no trabajó, pero a su vez se le paga el proporcional que correspondería del sueldo anual complementario de ese valor, ¿sí? Este, ¿cómo es? Esto es así, ¿sí? La ley lo dice así. Básicamente el cálculo es el siguiente. De las remuneraciones fijas de ese mes se lo divide por 30, ¿sí? En realidad remuneraciones, ¿sí? De ese mes se lo divide por 30, y eso se multiplica por la cantidad de días del mes que el trabajador no trabajó, ¿sí? Entonces son los 54.000 dividido 30, eso me da 1.800 por 10, que son 18.000, ¿sí? Básicamente era el mismo valor que le restamos antes. La novedad que tiene ahora, ¿sí? Es que a este sueldo, a esta indemnización, se le calcula, ¿sí? ¿Cómo es el proporcional del sueldo anual complementario, ¿sí? Esto que yo hago acá de multiplicarlo por 0,08333 es lo mismo, porque ustedes saben que el sueldo anual complementario, el aguinaldo, es un sueldo más en el año, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un sueldo más en el año, ¿sí? De alguna manera es lo mismo que hacer 1 dividido 12, ¿sí? Porque es de todo lo que le corresponde en un año, en un año tenemos que considerar un mes más, ¿sí? Entonces hacemos 1 dividido 12 y da eso 0,08333, etc. ¿Sí? Entonces, si yo hago 18.000 por 0,8333, me da los 1.500 que estábamos hablando, que al final fueron colocados aquí, ¿sí? Son los 18.000 más los 1.500 del proporcional del sueldo anual complementario a esa indemnización, ¿sí? Luego tenemos los del preaviso, ¿sí? La ley dice que el preaviso, de hecho lo remarca con mucho énfasis, dice que si el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad, le corresponde un mes de preaviso. Pero si tiene más de 5 años de antigüedad, ¿sí? Le corresponden 2 meses de preaviso. O sea, habría que avisarle 2 meses antes que lo vamos a echar, ¿sí? Y si lo echamos hoy y no queremos que venga a trabajar mañana ni en los siguientes 2 meses, le tenemos que pagar como si hubiera venido a trabajar. Eso es lo que dice la ley, ¿sí? Y en este caso, bueno, es un empleado, ya lo habíamos calculado antes, que tiene más de 13 años de antigüedad, entonces le corresponden 2 meses. Básicamente son los 54.000 pesos, ¿sí? De remuneraciones que le tocaba este mes, por 2, y eso da 108.000. Pero no es solo eso, sino que también es la parte proporcional del sueldo anual complementario, ¿sí? Del aguinaldo. Entonces, de nuevo, hacemos los 108.000 por 0,8333 y eso nos da 9.000 pesos, ¿sí? O sea que son 108 más 9.000 pesos, ¿sí? Si vamos de nuevo aquí, tenemos los 108.000 que corresponden a la falta del preaviso, ¿sí? La indemnización sustitutiva del preaviso, más el sueldo anual complementario de eso, ¿sí? Bien, ¿eso es todo? No, eso era recién el inicio, porque después viene la indemnización más grande, o bueno, no es la más grande, perdón, es una de las más grandes, ¿sí? Que básicamente es la indemnización del artículo 245, ¿sí? La indemnización del artículo 245 está redactada de una manera bastante compleja, no es fácil, ¿sí? Así que vamos a verla lentamente, ¿sí? Hay un dicho, ¿sí? En algún país, que ya no recuerdo dónde era, que dice, ¿para qué la vamos a hacer simple si la podemos hacer compleja? ¿No? Este,
Bueno, la indemnización del artículo 245 dice que corresponde pagar a un ¿cómo es? Empleado o empleada que lo estamos echando sin justa causa, ¿eh? Le tenemos que pagar un mes por cada año de antigüedad, ¿sí? Un mes por cada año de antigüedad que haya tenido, ¿sí? Pero ese mes no se calcula fácil, sino que hay que ver cuál es el valor mínimo, ¿sí? Entre la máxima remuneración que haya tenido, ¿sí? Que en este caso fue 54.000, y el triple del promedio de las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? En nuestro caso, yo en el ejemplo les puse que era el, el promedio de las remuneraciones, como es del convenio colectivo de trabajo, era 20.000, ¿sí? Entonces, 20.000 por 3 da 60.000, ¿sí? Y por otro lado, el otro valor, la máxima remuneración en el enunciado decía que era 54.000. Bueno, ¿cuál es el valor mínimo? ¿54.000 o 60.000? Bueno, el valor mínimo es 54.000, ¿sí? Así que ahora lo vamos a ver eso en el cálculo. Por otro lado, habla de los años de antigüedad, ¿sí? Y los años de antigüedad hay que tener cuidado para calcularlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que si la antigüedad da con una fracción mayor a 3 meses, hay que redondear para arriba. O sea, si dice, por ejemplo, ¿sí? Dice, este trabajador trabajó 1 año y 4 meses, ¿sí? La antigüedad es 1 año y 4 meses, cuenta como 2 años, ¿sí? Se redondea para arriba porque la fracción es mayor a 3 meses, es 1 año y 4 meses, ¿sí? Bueno, vemos el ejemplo acá del cálculo de la antigüedad para este caso en particular, ¿sí? Este trabajador que arrancó a trabajar el 1 de enero de 2007, ¿sí? Y está terminando de trabajar este mismo día. Bueno, primero contamos la cantidad de años, ¿sí? Entre el 1 de enero de 2007 y el 1 de enero de este año que lo estamos echando, hay 13 años. Después contamos la cantidad de meses entre el 1 de enero de este año y el 1 de septiembre de este año también, ¿sí? Hay 8 meses hasta ahí. Y después contamos los días, ¿sí? Entre el 1 de septiembre de este año y el último día que trabaja, que es el 20 de septiembre, hay 20 días. Conclusión, a este trabajador de antigüedad tiene 13 años, 8 meses y 20 días. Pero ustedes saben, por lo que le acabo de explicar, que si la fracción es mayor a 3 meses, se redondea para arriba, ¿sí? Tenemos que tener el número natural, ¿sí? El número entero de años. Entonces no son 13 y 8 meses, sino que son 14, ¿sí? Son 14 meses. ¿Para qué les explico todo esto? Para que podamos aplicar todo esto en la fórmula, ¿sí? El mínimo entre los 54.000 y los 60.000 que yo les había dicho es 54.000. Y no lo multiplico por 13, nada, sino que lo multiplico por 14, ¿sí? Entonces, 54.000 por 14 años, ¿sí? Da 756.000. Así se llega, ¿sí? En este caso. Y acá aclaro que como son 13 años, 8 meses y 20 días, se consideran 14, ¿sí? Bien, eso era el número que estábamos llegando acá de los 756.000. Y bueno, por último, si yo sumo todo, voy a tener el total de las indemnizaciones y por otro lado voy a tener lo que corresponde pagarle finalmente, ¿sí? Así es básicamente el cálculo, ¿sí? Tienen todo el derecho a volver atrás, frenar, mirar, evaluar, cómo es, y hacer sus propios ejemplos si quieren para ir como es, comprendiendo. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben. También si encuentran algún error, ¿sí? Porque a veces me equivoco y entonces también ayudan en la medida que comenten qué cosa está equivocada. Yo lo único que quiero aclarar es que estas leyes cambian constantemente. Entonces es posible que ahora en 2020 sea de una forma, pero luego sea de otra forma, ¿sí? Les dejo un saludo grande. Estamos ya luego mirando el resto de los temas, ¿sí? Que tenemos fallecimientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos, ¿cómo es? Maternidad, tenemos matrimonio, etcétera. Bien, los dejo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.